Daremos continuidad a nuestro módulo de crecimiento y desarrollo y revisaremos lo correspondiente a la etapa preescolar y escolar. Mi nombre es Ana Rita Cabarca Sierra, residente de primer año de la Universidad Simón Bolívar. En la Convención de los Derechos del Niño se considera niño aquel ser humano que aún no ha cumplido 18 años y este es un concepto que se acepta ampliamente. El niño y el adolescente son seres únicos e irrepetibles que de manera constante se encuentran pasando por diferentes etapas de crecimiento y desarrollo que buscan prepararlo para responder cuando se presenta esa interacción con el ambiente y el entorno. Al ser únicos e irrepetibles, esto les va a conferir una cualidad de individualidad que lo va a hacer diferente el uno del otro. Y es en esta medida, en cuanto los adultos y los profesionales de la salud logremos entender cómo se da este proceso, que podremos intervenir de manera respetuosa y oportuna con los estímulos adecuados para cada etapa de cada niño y de esta forma sacar provecho de toda esta etapa de crecimiento y desarrollo. Definimos entonces crecimiento como un proceso cuantitativo en el que se da un aumento del tamaño corporal. Esto va a estar marcado por un aumento del número de las células, a lo que llamaremos hiperplasia, y un aumento en el tamaño de las células, a lo que llamaremos hipertrofia. Ambas determinarán el aumento de las dimensiones corporales. Por otro lado, encontramos el concepto de desarrollo, que es más bien un proceso cualitativo en el que se da la madurez y la transformación de diferentes órganos y sistemas en cuanto a su función. Debemos recordar que existen diferentes factores que influyen de manera positiva o negativa en este proceso de crecimiento y desarrollo, como lo son los factores ambientales, económicos, nutricionales, socioculturales, neuroendocrinos, familiares y del metabolismo, que se deben analizar de manera muy minuciosa y en aquellos casos donde se presente alguna alteración o se presente algún evento de poca frecuencia, ya esto debe ser evaluado por un médico especialista. Existen diferentes métodos que nos van a ayudar a comprender cómo se da ese crecimiento y uno de estos es la curva de tipo general de Scammon, creada en 1930, que lo que buscó fue facilitar esa comprensión y ese análisis de los diferentes tipos de crecimiento que se dan y a qué ritmo se dan en cuanto al tejido linfoide, neuronal, general y el reproductivo genital. En cuanto a la etapa de preescolar y escolar, veremos que el crecimiento del tejido linfoide se va a dar de una forma marcada y en ascenso, alcanzando un pico máximo alrededor de los 12 años de edad, mientras que el crecimiento del tejido neuronal va a ir en ascenso, pero cerca de los 8 a 12 años en adelante ya alcanza un plano de meseta. El crecimiento general va a tener un comportamiento sigmoideo, donde entre los 3 años y los 12 años este crecimiento va a ser un poco más lento y el crecimiento reproductivo en la etapa que nos corresponde veremos que tiene un crecimiento más bien casi plano. Ya posterior a los 12 años veremos que se va a dar un crecimiento muy marcado y en ascenso, que ya corresponde a la etapa puberal. También es importante recordar que hay diferentes momentos que son más críticos o quizás más sensibles a el efecto de diferentes factores tal vez perjudiciales y estos momentos son el momento de la gestación, el primer año de vida y ya en menor proporción en adultez. Debemos saber que un insulto o una noxa a nivel de estas etapas va a provocar una disminución ya sea en el número de las células o en su tamaño y en consecuencia se va a dar una alteración en el funcionamiento de los órganos en adultez. Para evaluar el crecimiento de nuestros niños en etapa preescolar y escolar nos valeremos de dos indicadores, unos que son de tipo directo y unos de tipo indirecto. Estos últimos ya corresponden a aquella información que es suministrada por los familiares o cuidadores de nuestros niños por historia personal, familiar o social. En cuanto a los primeros, los indicadores directos son aquellos que vamos a obtener a través de un examen físico. Dentro de esos encontraremos las medidas antropométricas que ya corresponden al peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y braquial y los diámetros biacromial, biliaco y el pliegue cutáneo. En cuanto a la evaluación de la edad ósea, encontraremos que esto se va a realizar evaluando los puntos de osificación, realizando una comparación con parámetros que ya se encuentran estandarizados y considerados normales para ciertas edades.
El desarrollo dental se evalúa a través de la erupción dental en las diferentes edades y por último, el desarrollo genital que se evalúa a través de las escalas de Tanner, que lo que nos van a permitir es saber en qué momento del desarrollo se encuentra nuestro paciente, sea niño o niña, teniendo en cuenta que para las primeras evaluaremos el crecimiento de la glándula mamaria y del vello púbico y para los niños el crecimiento del pene, de los testículos y la aparición del vello púbico. Entonces, consideramos preescolar aquel niño que tiene entre 2 y 6 años y que ellos se van a caracterizar principalmente porque no van a tener la misma velocidad de crecimiento que el lactante o el recién nacido, pero sí van a adquirir muchísimas más capacidades que van a facilitar su adaptación en cuanto al desarrollo. En esta gráfica podemos observar que entre la etapa de preescolar y escolar, se va a dar el punto final de la fase de desaceleración de crecimiento y que ya posteriormente a esta edad se da el segundo pico de crecimiento que ya corresponde más a la etapa de la pubertad. En cuanto al peso, veremos que esto lo que nos va a permitir es evaluar el aumento de la masa corporal. Se estima que los niños en etapa preescolar deben ganar en promedio 2 kilos de peso por año y que se acepta como regla general que el peso al nacer va a ser cuatriplicado cuando el niño tenga 2 años y medio. Un niño de 4 años de edad debe pesar en promedio 18 kilos y es importante en esta etapa tener en cuenta el rebote adiposo porque los niños que lo presenten pueden tener un mayor riesgo de presentar obesidad en la adultez. En cuanto a la talla, a partir de los 2 años ya hablamos de talla y se determina o el instrumento que nos permite evaluarlo de mejor forma es el estadímetro de Harpender. Lo que se busca es, luego de colocar al paciente en este instrumento, es que éste tenga una postura erecta donde los talones, la región glútea, las escápulas y el occipucio entren en contacto con, el plano vertical de esta posición, de esta forma. Además, la cara debe alcanzar el plano de Frankfurt, donde el borde inferior del arco de la órbita debe estar en el mismo plano que el borde superior del pabellón auricular, como observamos en la gráfica. Luego de obtener esta posición, se debe sujetar la cabeza del niño a nivel de las apófisis mastoides, como observamos en la gráfica, para evitar que se presenten movimientos y pues sesgos al momento de la medición. Además, se debe colocar un peso en la cabeza del niño de aproximadamente 500 a 1000 gramos con el fin de disminuir también el sesgo por el grosor del cabello. Como ya les mencionaba, la ganancia de talla en el paciente preescolar es menor que en el lactante y se estima que la talla que el niño alcance a los 2 años y medio puede corresponder a la mitad de la talla en la vida adulta. También se estima una ganancia en talla de más o menos 5 a 6 centímetros por año, donde es fundamental el crecimiento de la columna vertebral. Recordar que a los 4 años desaparece la lordosis lumbar y la prominencia abdominal, característica de la etapa neonatal y lactante y van a desaparecer las almohadillas plantares. También se va a generar una posición de genovalgo, como observamos en la gráfica, y además un pie plano leve. Es importante saber que en esta etapa se va a dar un alargamiento a nivel de las piernas y el torso se va a adelgazar. Otra medida antropométrica que nos permite evaluar el crecimiento de nuestros niños es el índice de masa corporal, que va a realizar una asociación entre el peso y la talla y obtendremos el resultado de este valor a través de la fórmula peso sobre talla al cuadrado. Luego de determinado, esto lo vamos a medir a través de desviaciones estándar que nos mostrarán si el paciente se encuentra entre las desviaciones de estándar -1 y +2 se considerará normal, mientras que entre +1 y +2 hablaremos de sobrepeso y un valor superior ya nos hablará de obesidad. Estas son las tablas planteadas por el Ministerio de Salud para la evaluación del índice de masa corporal de niños y niñas de 2 a 5 años, donde vemos que si comparamos por género, prácticamente tienen un ritmo de crecimiento muy similar. Otro parámetro importante a tener en cuenta es el peso para la talla. Este es un parámetro que nos va a permitir
tener una aproximación del presente nutricional de nuestros niños. Y es importante hacer un seguimiento continuo de esta relación, dado que si observamos que nuestro paciente se encuentra quizás en una clasificación de riesgo, podremos realizar las intervenciones oportunas con el fin de evitar que nuestro paciente vaya a llegar a un estado quizás de desnutrición. Estas son las gráficas planteadas por el Ministerio de Salud. En cuanto al perímetro cefálico, esta es una medida que nos va a permitir tener una aproximación acerca del volumen intracraneal y del crecimiento del cerebro. Se recomienda que se realice con una cinta métrica inextensible, partiendo la medida entre la prominencia frontal y pasando por encima de los bordes supraorbitarios, rodeando la cabeza del niño y por supuesto pasando por el occipucio, y al momento de encontrarse en la prominencia frontal nuevamente se realiza un ajuste para disminuir la medida por el grosor del cabello. Se estima que a los 3 años de vida extrauterina ya el cerebro ha alcanzado cerca del 75% del crecimiento y que a los 6 años el cerebro crece hasta el 90%. En niños de 2 a 5 años el crecimiento ya se hace un poco más lento y se considera que debe crecer más o menos 2 centímetros por año. Estas también son las gráficas planteadas por el Ministerio para la determinación del perímetro cefálico para la edad. En el niño preescolar tendremos en cuenta que la frecuencia respiratoria oscilará entre los 20 y 25 respiraciones por minuto, mientras que la frecuencia cardíaca ya oscila entre más o menos 105 latidos por minuto, 35 por encima o por debajo del valor. Es mucho más rápida que en las etapas siguientes. Y la tensión arterial para niños entre 3 y 6 años oscila entre los 110-70 milímetros de mercurio. En cuanto a la valoración de la agudeza visual, observaremos que a medida que el niño crezca, por supuesto, su agudeza visual se va a ir aproximando hacia el valor determinado para la etapa adulta. Y veremos que los niños entre los 3 años, su agudeza visual irá de 20-30, mientras que los niños de 4 años estará entre 20-25 y ya para 5 años en adelante será igual a la del adulto, una agudeza visual de 20-20. En cuanto al crecimiento de los senos paranasales, entre los 2 y los 4 años, los senos frontales empezarán su proceso de neumatización y ya a los 3 años será visible el seno esfenoidal. En cuanto a la dentición, para la edad de los 2 años y medio, generalmente no se da ningún tipo de erupción dentaria porque a esta edad ya prácticamente toda la dentición decidua ha erupcionado. Sin embargo, vemos que se va a presentar un crecimiento a nivel del rostro y un ensanchamiento a nivel de la mandíbula, que lo que va a hacer es preparar todas estas estructuras óseas para la erupción de la dentición permanente. Observaremos también que en la etapa preescolar se dará el control de esfínteres y se estima que las niñas generalmente alcanzan este control antes que los niños. Esto se dará en una secuencia determinada y veremos que inicialmente se dará el control anal diurno, el control anal nocturno, posteriormente se dará el control vesical diurno y nocturno por último. También se considera que es normal que la niña pueda mojar la cama hasta los 4 años y los niños hasta los 5. Es importante que en este proceso tengamos quizás paciencia y no seamos quizás tan rígidos, porque se puede presentar una lucha entre los padres y los niños buscando entrenar a nuestro paciente para el control de los esfínteres, y en ocasiones, si el niño no se encuentra preparado, lo que vamos a conseguir es que nos haga, por ejemplo, estreñimiento, y en los padres se va a generar un sentimiento de frustración. Alguna literatura plantea que es posible que se dé una especie de negociación donde si el niño presenta este rechazo a realizar sus deposiciones pues en la vacinilla, ya se coloque el pañal y posteriormente se intente nuevamente el entrenamiento. También conseguiremos en esta etapa que se inicie el proceso para definir la lateralidad, y definimos lateralidad como la dominancia en determinadas actividades funcionales del cuerpo motivadas por la existencia de un hemisferio dominante. Esta se consigue alrededor de los 3 años y es importante que tengamos en cuenta que no se debe intervenir en la preferencia del niño, ya sea a ser diestro o zurdo, porque podemos generar confusión en él.
Ya entrando en el desarrollo del paciente en etapa preescolar, veremos que esto se desarrollará a nivel de diferentes esferas y una de ellas será el desarrollo estructural del cerebro, el desarrollo físico, como ya hablábamos anteriormente, el desarrollo del lenguaje, la cognición y el juego y por último el desarrollo emocional y social. En cuanto al desarrollo estructural del cerebro, este se dará de manera significativa en esta etapa, donde habrá un aumento del área cortical, un grosor de la misma y unos cambios a nivel de su volumen. Esto se traduce en unos cambios a nivel de la materia gris y blanda y veremos que se van a dar unas demandas metabólicas mayores en esta etapa. Observaremos también, y es importante saber que en la etapa preescolar, el niño en esta etapa, para realizar una sola actividad, va a demandar de la participación de diferentes estructuras o áreas a nivel del cerebro. En cuanto al desarrollo, el niño en etapa preescolar va a alcanzar un vocabulario que va a abarcar más o menos de 100 a 500 o hasta 2000 palabras y su mayor crecimiento va a darse entre los 2 y los 5 años. Se acepta como regla general que las frases o las palabras que van a conformar las frases de nuestros niños en etapa preescolar va a ser equivalente a la edad, es decir, que para un niño entre los 2 años la frase va a estar compuesta por 2 palabras, para 3 años por 3 palabras y así sucesivamente. También se considera que un niño entre los 4 meses ya puede contar hasta cuatro y utiliza el tiempo en pasado, mientras que el niño a los 5 años conjuga verbos y ya acepta e incluye el tiempo futuro. Sin embargo, ellos confieren el significado literal a las cosas, no son capaces de usar un lenguaje figurado. En cuanto a la cognición, el niño preescolar se encuentra ubicado en la fase preoperacional o prelógica de Piaget. Él establece que en esta fase se van momentos que van a marcar el desarrollo de dicha etapa. El primero es el pensamiento mágico, donde el niño va a presentar una confusión entre la causalidad y la coincidencia. Además, se va a dar el animismo, que es conferir características motivacionales a objetos inanimados y van a aparecer las creencias no realistas. El egocentrismo hace referencia a que el niño en etapa preescolar no es capaz de aceptar el punto de vista de otra persona y que no necesariamente esto va a traducir o nos va a hablar de egoísmo. Por el contrario, dicen que un niño en etapa preescolar es capaz de consolar a un adulto, por ejemplo, compartiendo su juguete favorito. Y por último, el pensamiento por percepción, lo que nos muestra es que aquí hay un dominio de la percepción sobre la lógica. Además, nos plantea que el niño va a cursar por un cambio de la etapa preconceptual que va de los 2 a los 4 años hacia un pensamiento intuitivo, ya hacia los 4 o 7 años. En él lo que se va a dar en cuanto a la primera, la etapa preconceptual, es una transición de la autosatisfacción característica del lactante hacia una conducta ya más sociable, más socializada, mientras que en el pensamiento intuitivo, en los niños entre 4 y 7 años, el pensamiento pasa, o más bien el pensamiento no motor, es reemplazado por el lenguaje oral. Ambas demandan una etapa de investigación constante. Es importante reconocer que el juego en esta etapa de crecimiento y desarrollo es vital porque aquí el niño lo que va a presentar es un aumento de la actividad física, una socialización mayor, va a haber una práctica o va a empezar a incluir la práctica de roles del adulto y además, por supuesto, aprendizaje. Veremos que los niños entre los 3 años tendrán un juego ya de características mucho más cooperativas. Los niños de 4 años van a tener un juego donde van a practicar todavía más los roles del adulto. Y los niños entre los 5 años ya el juego se va a dar más marcado hacia las reglas y él las va a aceptar mejor. El juego permite que el niño tenga esa capacidad de resolución de conflictos y ansiedad y además una expresión creativa. Aquí empiezan a crearse o ellos mismos a darse superpoderes o creer que son seres mágicos e imaginarios. En cuanto a la conducta motriz, veremos que el niño va a adquirir, de acuerdo a su etapa, diferentes
capacidades que anteriormente no tenía. Entonces, entre los 25 y 30 meses ya el niño es capaz de levantarse sin apoyo y además patea una pelota. Entre los 31 y 36 meses veremos que corre, trepa y salta, es capaz de caminar hacia atrás en la punta de los pies y en los talones. Entre los 37 y 48 meses el niño es capaz de bajar las escaleras alternando ambos pies y además empieza a manejar el triciclo. Y entre la etapa de los 49 y los 5 años, salta en línea recta y es capaz de llevar el ritmo de la música, además que ya es capaz de hacer rebotar una pelota. En cuanto a la conducta adaptativa, veremos que los niños entre 25 y 30 meses ya son capaces de construir torres de 8 cubos o más, ensartar cuentas y es capaz de abrir una puerta. Entre los 31 y 36 meses selecciona o es capaz de diferenciar entre objetos grandes y pequeños. Entre los 37 y 48 meses se abotona la ropa y es capaz de cortar papel con una tijera. Y por último, entre los 49 y los 60 meses se amarra los zapatos, moldea la plastilina y además construye figuras complicadas. En la conducta personal social de nuestro paciente en etapa preescolar, la familia jugará un papel importante y empieza también a cobrar importancia el entorno social. Aquí veremos que los niños entre los 25 y 30 meses son capaces de diferenciar géneros, es decir, entre masculino y femenino. Si el explorador se lo solicita, es capaz de señalar las partes del cuerpo y además obedece órdenes sencillas. Entre los 31 y 36 meses, define los objetos de acuerdo a su función o su uso, se lava las manos solo, se desviste y coge una cuchara. Entre los 37 y los 48 meses, el paciente tiene ya un amigo especial, cuenta historias y es capaz de esperar su turno, por ejemplo, en juegos que así lo demanden. A los 49 meses y los 5 años es capaz de ir al baño solo, organiza juegos por su cuenta y se seca la cara. Ya hablando del desarrollo psicosexual en la etapa preescolar, veremos que habrán dos etapas significativas. La primera, que se da alrededor de los 3 años, es la etapa analuretral muscular y la etapa entre los 3 y los 6 años, que ya nos hablará de una etapa genital locomotriz. Se busca que en esta etapa el niño consiga tres objetivos principales y dentro de esos es lograr la consolidación de su identidad sexual, empezar a aceptar las diferencias de género entre masculino y femenino y lograr la formación de un yo y de un superyo. En la etapa genital motriz, ya la atención del niño se centra en los genitales y aquí se va a dar una manipulación genital que le va a generar a nuestro niño un placer emocional. Aparece el concepto de masturbación infantil secundaria que se da posterior a una micción o a defecar. Y por supuesto, el niño empieza a descubrir los genitales y a aceptarlos. Esta etapa también nos va a marcar la aparición del complejo de Edipo. Como sabemos, lo que se genera es una competencia entre el niño por el amor de su madre y aquí compite con el padre y la niña por el amor de su padre y la competencia es hacia la madre. La niña adopta una actitud quizás más coqueta, celosa hacia su madre, luchando por la atención del padre y el niño genera una competencia y rechazo hacia el padre con el fin de lograr la atención de la madre. Esta etapa es importante porque nos va a permitir una transición entre el paso del apego inmaduro hacia el apego inmaduro y por supuesto esto nos facilita a que nuestro niño estructure su personalidad. El desarrollo psicosocial de nuestro paciente en etapa preescolar veremos que va a estar marcado por una fase de iniciativa versus culpa. Aquí el niño ya es capaz de tomar sus decisiones o por lo menos tener la iniciativa, pero cuando esta conducta autónoma se genera, puede provocar que el niño, si compara esto con la conducta de otras personas u otros o las personas en su entorno, le va a generar un sentimiento de culpa o incomodidad. Es la etapa donde se va por así decirlo, solidificar ese complejo o esa relación edipídica con los padres y se empiezan a incorporar las conductas o las tradiciones culturales de la sociedad. Ya entrando en etapa escolar,
Debemos saber que el niño en etapa escolar tiene entre 6 y 12 años. Aquí, como se los mencionaba al principio, se da el segundo brote de crecimiento y el niño entra a desenvolverse en un entorno mucho más amplio. Ya no incluye solo la familia y la sociedad, sino también el colegio. Observaremos que en cuanto al peso en la etapa preescolar, ya la distribución de la grasa se da de una manera más uniforme y homogénea. Y para los 9 años es importante, pues alrededor de esta etapa, considerar que puede aparecer la onda grasa preadolescente y que es algo normal que nos va a preparar para la presentación de la pubertad o el inicio de la pubertad. Al final de esta etapa se estima que el niño debe pesar entre 33 y 39 kilos y la ganancia que se estima que se puede dar es de 3 a 4 kilogramos de peso por año, donde las niñas van a tener una velocidad de crecimiento mayor con respecto a los niños. Seguiremos teniendo en cuenta los indicadores de crecimiento, el índice de masa corporal, como ya fue mencionado, con los parámetros que también están establecidos en la gráfica, y la talla. En la talla también se dará una ganancia parecida a la de la etapa escolar, donde ganará alrededor de 5 a 6 centímetros de talla por año. Aquí ya la postura es mucho más erecta, mucho más recto, las piernas se alargan más y ya no es tan marcado ese crecimiento a nivel del torso. En cuanto al perímetro cefálico, para los 6 años en adelante, el cerebro empieza a tener un crecimiento lento, más o menos del 10%, y entre los 7 y 12 años el perímetro cefálico se va a encontrar entre 51,5 a 54 centímetros. También continúa en esta etapa la mielinización. La frecuencia respiratoria irá de 20 a 25 respiraciones por minuto, mientras que la frecuencia cardíaca sí variará un poco más con respecto a la etapa anterior. Veremos que para niños de 6 años la frecuencia cardíaca oscilará entre 95 latidos por minuto más o menos 35 y para los 12 años 85 latidos por minuto. La tensión arterial para niños entre los 6 y los 11 años será de 120-78 milímetros de mercurio, recordando que siempre que se tome la presión arterial debemos percentilarlo de acuerdo a la edad. En cuanto a la agudeza visual, ya en esta etapa estaremos hablando de una agudeza igual a la del adulto 20-20 y se alcanzará la acomodación completa alrededor de los 9 años. En cuanto a los senos paranasales, ya todos los senos paranasales en esta etapa estarán presentes y continuará ese proceso de neumatización de los senos frontales que se debe completar a los 9 años de edad. En cuanto a la dentición en esta etapa, veremos que se dará la preparación de ese cambio de dentición decidua por la dentición permanente. Este proceso va a estar marcado por el brote del primer molar. De aquí en adelante empezarán a perderse o a caerse todos los dientes deciduos y este proceso se dará en el mismo orden en el que fueron apareciendo. Alrededor de los 10 años, ya con el brote del canino, ya marcaremos la diferencia de la erupción de la dentición permanente. En cuanto al desarrollo psicomotor y la conducta adaptativa, ya el niño en etapa escolar forma una pinza perfeccionada, es capaz de formar una torre de cubos que supere su tamaño o su talla, ya ha desarrollado la pinza para realizar actividades quizás más complejas, por ejemplo, carpintería, armar y desarmar cosas, arreglar cosas en el hogar. Y a diferencia del niño en etapa preescolar, donde solamente vivían el ahora y el presente, el niño en etapa escolar tiene ya un sentido de tiempo y espacio y sabe que se va a modificar paulatinamente. En cuanto al desarrollo psicomotor y la conducta motriz, veremos que alrededor de los 6 años, a diferencia de la etapa escolar también preescolar, donde el niño era capaz de montar triciclo, ya lo abandona y es capaz de montar o manejar una bicicleta, trepa, se arrastra, practica lucha y juega con lazos. Alrededor de los 7 o 8 años ya es un poco más tranquilo y no demanda tanta actividad física. A los 9 años le gusta ostentar y en muchas ocasiones adquiere una actitud que es exagerada. A los 10 años prefiere juegos de la calle y ya hace uso de toda la gran masa muscular con la que cuenta. En cuanto a la conducta del lenguaje, en este punto amplía su lenguaje, por supuesto, dado que ya no solamente se encuentra en contacto con la familia, sino también con la sociedad y el colegio, y empieza a aplicar el lenguaje o la jerga propia de la región donde se encuentre.
En cuanto a la conducta personal social, el niño asume y acepta que tiene más responsabilidades en la casa y en la escuela, acepta la escuela y la disciplina y ya para él es mucho más importante o se interesa mucho más por tener amigos. Los juegos suelen ser colectivos, sin embargo, en esta etapa el niño, las niñas y los niños juegan por separado y las diferencias entre niñas y niños son bastante pronunciadas. Ya entrando al desarrollo cognoscitivo, perdón, se da la construcción del pensamiento concreto. Aquí, así como se dio en etapa escolar, se tienen en cuenta tres fases. La primera es la descentración, donde el niño desplaza o sale de esa etapa de concentrismo y empieza a aceptar que también es posible asimilar el punto de vista de otras personas. También hablan de la fase de reversibilidad, donde el niño escolar es capaz de terminar una acción y volver al punto de inicio de la misma, acción que no lograba realizar en la etapa preescolar. Y la internalización de los valores morales, donde para él cobra importancia el respeto mutuo y además entiende que se debe obedecer. Ya para terminar, el desarrollo psicosexual en la etapa preescolar, veremos que aquí ya entra una fase de latencia donde se empieza a resolver ese complejo de Edipo de la etapa anterior y en esta edad ya el niño entra o empieza a aceptar ese concepto de independencia y del amigo íntimo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que el niño cuando se encuentra en una etapa escolar son mucho más desconfiados, reservados, lloran con facilidad, son más susceptibles y se tornan muy ansiosos. Eso es importante tenerlo en cuenta que hace parte de su desarrollo normal para saber manejar pues quizás algunas conductas con las que los adultos en muchas ocasiones no se muestran en acuerdo. Y no hay intereses comunes para ninguno de los dos sexos. Por último, el desarrollo social emocional. Aquí en esta fase del desarrollo veremos que los principales escenarios donde se van a dar estos desarrollos será el hogar, el colegio y el vecindario. Aquí entran los hermanos a jugar un papel importante porque entrarán como competidores o como partidarios leales. Para el niño en etapa escolar ya empieza a ser muy importante la popularidad, alcanzan a percibir que hay diferencias raciales entre ellos. Empiezan a definir la identidad de género y ya por último, algunos niños aceptan con facilidad las normas de un grupo y gozan del éxito social que va pues de la mano de la popularidad. Quise traer al final esta frase de Dante Alighieri, donde dice que tres cosas aún conservamos del paraíso: las estrellas, las flores y los niños. Entendamos que cada niño es diferente, que cada etapa de crecimiento y desarrollo es diferente y que quizás para algunos niños no es aceptado tan fácil y que puede generar sentimientos de frustración. Es ahí cuando nosotros como profesionales de la salud debemos orientar a los cuidadores o a sus padres para explicar cómo se va dando este proceso de crecimiento y desarrollo de manera normal y cuál debe ser la forma correcta para acompañar a los niños en dicho proceso. Muchas gracias.